Hola, bienvenida y bienvenido a esta clase. Esta clase es muy divertida. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Te voy a contar un cuento. Así es, esta clase te voy a contar el cuento de Juanito. Resulta que Juanito tenía 15 años. Quería ser el famoso lomo al horno que siempre le preparaba a su mamá todos los años en su día de cumpleaños. Era el lomo al horno más rico que jamás se hubiese preparado en la familia. La receta venía de generación en generación. Contaba la leyenda familiar que quien había creado la receta era la tatarabuela de Juanito, hace muchas décadas, cuando ni siquiera Juanito ni su mamá habían nacido. Juanito quería invitar a sus amigos del colegio a su casa para que probaran esta receta que lo hacía sentir tan orgulloso de su familia y de su mamá. Él quería mostrarle a sus amigos la delicia del lomo al horno de su familia. Juanito le contó a su mamá que quería invitar a sus 6 mejores amigos a que prueben el lomo al horno. Sin embargo, su mamá se preocupó, pues nunca había preparado la receta para extraños por fuera de su familia y además preparada para más de 4 miembros de su familia, ya que siempre la receta del lomo al horno alcanzaba solo para 4 personas. Esta vez le tocaba preparar más lomos al horno alcanzaba para 6 personas. La mamá de Juanito se puso a la tarea de preparar el lomo al horno de la receta familiar. Como no quería ninguna equivocación, quiso repasar la receta y llamó a su madre. Su madre le repasó la receta del lomo al horno así. Hija, primero tomas el lomo y le cortas las 2 puntas. Estas las desechas y te quedas con el centro del lomo. Después lo envuelves en un trapo. Antes el trapo tenía que estar remojado en jugo de naranja. Le pones sal por fuera del trapo y lo dejas desde el día anterior para que la sal llegue hasta la carne. Le pones en el horno por 1 hora y estará listo para servir. Uno de los amigos de Juanito que estaba invitado al almuerzo le preguntó a este si le podía dar la receta del lomo al horno, a lo que Juanito muy amablemente aceptó, dándole la receta del lomo al horno, y le explicó la receta. Primero, tomas el lomo, le cortas las 2 puntas, estas las desechas, te quedas con el centro del lomo. Después lo envuelves en un trapo, antes el trapo tiene que estar remojado en jugo de naranja. Le pones sal por fuera, lo dejas el día antes para que la sal llegue hasta el centro de la carne, lo pones en el horno por 1 hora y estará listo para servir. El amigo de Juanito, al ver la receta, se preguntó, ¿por qué se tenían que cortar las puntas del lomo y desecharlas? ¿No era un desperdicio? Juanito, al no saber la respuesta, le preguntó a su mamá, y esta a su vez tampoco conocía la razón. Por lo tanto, le preguntó a la abuela de Juanito, quien para sorpresa de todos tampoco tenía la respuesta. Pero esa noche ella soñó con su abuelita y en el sueño le preguntó, abuelita, ¿por qué en la receta del lomo al horno se deben cortar las 2 puntas del lomo y desecharlas? La abuelita se rió en el sueño y con mucho cariño le dijo, mi hijita, es que los hornos de nuestra época eran muy chiquitos y a mí no me alcanzaba el horno completo, entonces me tocaba cortarlo. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida de la misma manera? Porque siempre se han venido haciendo así. Entonces, tú las sigues siendo así. Te propongo un primer ejercicio. Encuentra esa receta familiar, esa cosa que haces, no porque tú pienses que así se debe hacer, sino porque siempre en tu familia se ha hecho así. No te pido que la cambies, simplemente que la vuelvas consciente. Eso que antes para ti era inconsciente. Atrévete a encontrar ese paradigma en tu familia. Todos lo tenemos, estoy seguro. Encuéntralo y sé consciente de él. Escríbelo. Este ejercicio te ayudará a entrenar tu mente para que empieces a hacer cosas y preguntas que antes no te habías hecho. Porque estamos inmersos en miles de paradigmas. Siempre tenemos un paradigma, como la familia de Juanito. Cortaba el lomo sin necesidad. Así que te invito a que encuentres tu paradigma. Nos vemos en la próxima clase.